Hola grupo, bienvenidos a la semana 2 de la unidad 1, en la que nos enfocaremos en repasar las distintas etapas del proceso de traducción que ya vieron en traducción general, pero que esta vez será adaptado a la traducción de los textos especializados. También retomaremos un concepto teórico que vieron en primer año, los problemas de traducción, y haremos la caracterización del artículo divulgativo como género textual. Uno de los temas de esta semana será el abordaje de las etapas del proceso de traducción especializada, y para ello encontrará en plataforma un material de lectura específico sobre este tema, que es un interesante texto de Orozco Jutorán. Bien, este proceso, como sabemos, inicia con un encargo de traducción que proviene de un cliente o iniciador, mediante el cual el traductor recibirá, además de muchos otros detalles, la función que tiene ese texto meta. En este punto, y en base a los conocimientos anteriores, a su experiencia y a las competencias que el traductor adquirió a lo largo del tiempo, estas competencias pueden ser estratégicas, instrumentales, lingüísticas, extralingüísticas. Lo que hará es trazar un plan que le permitirá ahorrar tiempo y ayudarlo a resolver errores de una manera más eficiente. Pasará entonces a realizar un análisis profundo y exhaustivo del texto de origen para determinar el grado de especialización que tiene el texto, las características del autor y del receptor que resultan fundamentales a la hora de tomar ciertas decisiones en el proceso traductor. Deberá ser una clasificación temática precisa, determinar la función del texto, el género textual al que pertenece, identificar rasgos característicos del lenguaje como el estilo, la microestructura, los símbolos, las convenciones. También determinará la terminología, identificará esta terminología dentro del texto en cuanto a las unidades de sentido especializadas, a las expresiones, a la fraseología, a las colocaciones. Y decimos que esta es una etapa fundamental y crucial porque es en este momento donde surgen o donde el traductor detecta los problemas de traducción. Con la finalidad de solucionar estos problemas de traducción, lo que deberá hacer luego el traductor es delinear un plan de documentación. Este plan deberá incluir no solo la documentación temática y terminológica, sino también la contextual y la cotextual. Para ello, deberá utilizar fuentes confiables, que podrán ser obras monográficas de divulgación o las escritas para iniciados, también obras enciclopédicas, lexicográficas y bases de datos y textos paralelos. Una vez resueltos todos los problemas de traducción, ya sea los terminológicos, los temáticos, los contextuales, ya estará listo para escribir su primer borrador que, si tenemos suerte de tenerlo cerca, podrá ser revisado por un especialista que verificará la terminología, la fraseología, la coherencia y también si ese texto cumple la función que se nos fue encargada. Finalmente, y luego de dejar reposar el texto meta, y habiendo tenido la separación suficiente, la separación mental entre el traductor y el texto de origen, ese traductor se pondrá ya en papel de un lector final y podrá redactar la versión definitiva del texto meta. Para puntualizar el tema de los problemas de traducción, tenemos además en plataforma esta semana una presentación interactiva incluida dentro del material de lectura. Es interactiva porque si se paran sobre estos signos más, se despliega un cuadro de lectura de los distintos aspectos del abordaje de los problemas de traducción. Abarca su definición, la clasificación, las dificultades, las estrategias de resolución, entre otras. Esta semana también abordaremos la caracterización del artículo divulgativo, para el que encontrarán material de lectura de la cátedra en plataforma. Este es un género textual que tiene por objetivo expresar o transmitir el conocimiento especializado sobre un área de conocimiento específico. Por eso que es común la utilización en este tipo de textos de ciertos recursos didácticos con la finalidad de facilitar la comprensión del conocimiento que se desea expresar o transmitir.
En esta materia vamos a trabajar con textos dirigidos a distintos tipos de destinatarios con distintos niveles de conocimiento. Es por eso que el destinatario de este tipo de textos puede tener un amplio rango que va desde el público en general, pasando por estudiantes de distintos niveles hasta la comunidad científica. De aquí se desprende la importancia que tiene que el traductor conozca y tenga en claro el nivel de registro que se pretende y que también debe estar especificado en el encargo de traducción para que sea capaz de utilizar los recursos que apunten específicamente a ese nivel. En cuanto al foco que tiene este tipo de géneros, presenta un foco dominante expositivo en el que prima la información objetiva, aunque también se vale de secuencias secundarias como la narración o la descripción para cumplir con su función. La no obligatoriedad de la lectura de este tipo de géneros le agrega necesariamente un componente esencial, que es que el texto debe ser ameno y atraer la atención del lector. Su objetivo entonces no es el de enseñar, sino el de ser convincente e informar de manera amena. En cuanto al plano textual, mientras que las características del texto científico puro son la despersonalización y el estilo neutro u objetivo, en el análisis textual de un texto de divulgación general, como el que abordamos esta semana, podremos identificar elementos apelativos, argumentativos o subjetivos, como por ejemplo la utilización de la primera persona, del singular, o el nosotros inclusivos, invitando al lector a formar parte de este tipo de textos. Todas las características que cumplen los textos divulgativos guardan relación con el hecho de hacer sencillo aquello que ya existe en un formato más técnico y especializado y por lo tanto más difícil de acceder. Hay bastantes aspectos o convenciones que debemos tener en cuenta sobre la redacción de un texto de este tipo y esta cátedra va a tomar las propuestas por Casani. En cuanto al discurso científico, debemos partir de la premisa que tenemos que utilizar siempre las palabras más cortas, más concretas, aquellas palabras que utilizaría cualquier persona en su actividad diaria. Es por esto que cuando tenemos que utilizar la terminología, disponemos de una serie de técnicas o estrategias que tienen que ver con la reformulación de los términos. Esto es la función metalingüística y que permiten dar más información de una manera más sencilla. Siguiendo al autor Mapelli, se elaboró para esta cátedra una lista descriptiva de estas técnicas metalingüísticas que también están descriptas en el material de la cátedra. Dejo un breve resumen acerca del contenido de las distintas secciones que encontrarán en plataforma esta semana. En primer lugar, la hoja de ruta, que es un archivo en PDF con el recorrido para realizar las actividades semanales. Luego, el material de lectura, que además de la guía tiene una fuente primaria, Introducción a la Traducción Especializada, que es un texto de Orozco Jutorán. Luego, una presentación interactiva que aborda los problemas de traducción. Y finalmente, material de la cátedra con la caracterización del artículo divulgativo. Dentro del material audiovisual encontrarán este video presentación de la semana y el podcast en pantuflas, que es un podcast que busca darle voz y valor a la profesión del traductor y que en este caso aborda la traducción y el arte. Esta actividad propuesta es meramente recreativa. Luego, dentro de las actividades, tenemos un ejercicio de caracterización del género y convenciones del texto del trabajo práctico número 2. La resolución de este ejercicio les va a ser de mucha utilidad para después poder desarrollar uno de los puntos de la teoría aplicada del trabajo práctico. Y luego el trabajo práctico, que esta semana se divide en dos partes en cuanto a la teoría aplicada. Una parte que se va a tener que desarrollar en foro y que consiste en la realización de un mapa conceptual. Esta actividad podrá ser individual o grupal y las instrucciones para desarrollarlo y las herramientas que se pueden usar están detalladas y descriptas en la guía
para realizar el trabajo práctico que también van a encontrar en la plataforma. Luego, la segunda parte del trabajo práctico con las consignas restantes de teoría aplicada y la traducción. Finalmente, encontrarán en la plataforma la bibliografía utilizada para desarrollar el material de esta semana. Bien, vamos al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 2. En primer lugar tenemos el encargo. Por medio de una agencia nos piden la traducción de un artículo de divulgación que va a publicarse en una revista en español digital especializada en historia. Tenemos acá la variedad lingüística, el campo temático, la cantidad de palabras totales del texto, la fecha de entrega y un enlace al texto completo. En cuanto a la teoría aplicada, esta semana la primera consigna será desarrollada en el foro. Esta actividad, la realización de un mapa conceptual, podrá realizarse de manera individual o grupal de hasta 5 alumnos. Recuerden publicar en el foro todos los nombres de los que participen en la realización de este mapa. Y luego tenemos consignas que abordan la clasificación de las convenciones del género textual de esta semana. Un detalle de estas convenciones, la descripción y ejemplos van a encontrarlos en el material de cátedra que aborda la caracterización de los artículos de divulgación. Vamos a completar estos cuadros con la convención y la función de cada una de esas convenciones. Y finalmente tenemos el fragmento para traducir. Recuerden también que la realización del ejercicio que se encuentra en la sección de actividades de esta semana les va a permitir desarrollar con más facilidad estas consignas que abordan la clasificación de las convenciones del género textual. Y también recuerden que dentro de la sección del trabajo práctico existe un enlace incrustado que los va a llevar a una guía de realización de trabajo práctico donde van a encontrar las indicaciones, las consignas para realizar el mapa conceptual y también las herramientas que pueden utilizar para realizarlo. En esta guía también va a haber ejemplos tomados de otros textos de origen respecto a la clasificación de las convenciones del género textual. Hasta aquí esta presentación. Les deseo una buena semana de trabajo y quedo a su disposición en el foro de intercambios.